de irnos a la pausa, escuchábamos ahí el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Por el Día Internacional del Trabajador. Nosotros hemos invitado precisamente a Daniel Najardo. Él es analista de Comex Perú, analista de temas económicos, para que nos comente la publicación que ellos han realizado, la investigación en torno al trabajo. ¿Cómo está, estimado Daniel Najardo? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Por favor, active su audio. Se advierte que 7 de cada 10 peruanos opera en la informalidad. Queríamos saber su análisis. ¿Cómo está? Buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la invitación. Y sí, lamentablemente es cierto. El problema de la informalidad es un problema recurrente que viene afectando a la gran mayoría del empleo en el país. Esto aparentemente se había reducido el año pasado. Recordemos que en 2023 la tasa de informalidad laboral había descendido del 74% al 71.1%. Sin embargo, considerar esto como una mejora sería errado. Lo que pasó es sobre todo el incremento de la desigualdad. ¿Qué ocurrió? A nivel nacional teníamos de que los puestos de trabajo habían disminuido en 156.000 y que la tasa de desempleo había aumentado. Pero cuando uno entra en detalle al respecto, lo que llama la atención es que solamente en el sector informal es donde hubo pérdida de empleos. En el sector informal se perdieron más de 600.000 puestos de trabajo. En el formal se crearon ligeramente más de 400.000. Y eso generó que en realidad quienes quedaran empleados sean sobre todo los formales, porque recordemos que ellos tienen contratos que les brindan una mayor estabilidad y resiliencia ante la contracción económica. Pero lo cierto es que la contracción económica mandó a los trabajadores más vulnerables a sus casas. Sí, unos datos realmente preocupantes. Y tenemos otro dato acá que ustedes señalan en su investigación sobre el panorama laboral, ¿no? Y las condiciones también laborales a propósito de hoy, Día Internacional del Trabajo. 10, según Comex, estoy leyendo acá, revela que 4 de cada 10 peruanos en el 2023 tenían ingresos inferiores al sueldo mínimo. Correcto. Lamentablemente, por la elevada presencia en la informalidad laboral y también los bajos niveles de productividad que caracterizan a ese sector y también al país, tenemos que en realidad la gran mayoría, una proporción muy importante de peruanos, en total son 7.6 millones de personas trabajando que reciben menos de un sueldo mínimo, enfrentan estos bajos niveles de ingreso, ¿no? La gran mayoría de ellos se concentra en el sector informal y el problema detrás de eso es sobre todo la falta de incentivos y desarrollo. Recordemos que para la contratación formal se requiere crecimiento, se requiere inversión privada, pero también apoyo del Estado y reconocer que en realidad para contratar deben haber los beneficios e incentivos adecuados. De lo contrario, nadie va a poder generar mayor crecimiento en el empleo formal. Estos datos son del 2023, pero ¿cómo estamos? ¿Tienes algunos datos en torno al 2024? A propósito también del mensaje que acabamos de escuchar de la presidenta Dina Boluarte. Lo que tenemos para últimos meses de justamente el año previo, ¿no? Que es la última información disponible que se tiene por estimaciones del Ministerio de Trabajo, es que en realidad el crecimiento, la generación de empleo formal ha ido disminuyendo, ¿no? Llama y preocupa bastante la atención, resultados inclusive del sector agropecuario formal, que en realidad el crecimiento que ya estaba acumulando era prácticamente nulo en los últimos meses del año previo. Y eso trae consigo severas consecuencias. Porque si consideramos los resultados de 2023, en 2023 el agro había perdido más de 328.000 puestos de trabajo. Y entre 2022 y 2021 se habían perdido en el agro a nivel nacional unos 400.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de que hoy por hoy el sector agropecuario enfrenta un déficit de 700.000 trabajadores que antes sí lograba emplear y que ahora simplemente están expuestos a peores condiciones laborales, ¿no? Todo eso nos lleva a que en realidad lo que ha primado en el mercado laboral durante el año pasado fue la pérdida de empleo y el incremento en la desigualdad. Y es por ello que mediante el índice de competitividad laboral que hemos elaborado buscamos reconocer esto y que sería un error considerar que el crecimiento de la minería electrónica, que ha sido modesto, dicho sea de paso, o que la reducción de la tasa de informalidad o el aparente incremento en las remuneraciones no son un verdadero progreso, sino lo que ha pasado es que los trabajadores peor remunerados y más vulnerables han sido enviados a sus casas y ya no han sido considerados en esas estadísticas. ¿Está fracasando el gobierno, según estos datos, en su lucha para fomentar la formalidad, ¿no? Fomentar la empleabilidad? Es un problema que viene no solamente de este gobierno, sino desde hace varios atrás. Recordemos que en realidad en el Perú lo que tenemos es un salario mínimo, una reglamentación que se ha politizado bastante. Es un instrumento muy relevante presente en la gran mayoría de los países, pero ¿qué ocurre? Que en este país 12 o 11 de los últimos 3 aumentos, estamos hablando de aumentos desde el 2000,
¿no? En los últimos 20 años dependen en gran medida por factores políticos, que se incrementa el salario mínimo cuando hay una baja aprobación. Y eso nos ha llevado a la situación en la cual el salario mínimo hoy por hoy es simplemente una brecha de acceso. Discrimina a los trabajadores más vulnerables. Que 7,6 millones de peruanos no alcancen el sueldo mínimo nos implica de que en realidad eso es muy elevado para la realidad nacional. Nos gusta o no, lamentablemente nuestra productividad implica un menor salario promedio a nivel nacional y si se sigue aumentando por únicamente factores políticos, las consecuencias van a ser nefastas. Y también tener presente que hemos hablado ya de la relevancia del sector agropecuario, que emplea 4 millones de peruanos en todo el país, pero es el más informal que existe. 93,5% de los empleos son informales en el sector agropecuario. Y aún así, lo que hemos tenido es que en años previos se cambió drásticamente lo que era el régimen de promoción agropecuaria, que facilitaba la contratación formal y fue un éxito en varios departamentos. Hoy por hoy, los incentivos a la contratación formal en el agro son nulos porque se exigen los costos más altos, lo cual es un insensato que se cobre, que mejor dicho, se exijan mayores regulaciones y contribuciones adicionales a las empresas en el sector menos productivo del país. Así no se puede formalizar y lo que sí es evidente es que el gobierno no ha tenido liderazgo suficiente para poder revertir esas dos situaciones. Estamos en un escenario, a propósito del nuevo debate, ¿no? Hemos escuchado también al ministro de Trabajo hablar de la posibilidad de aumentar el salario mínimo vital. ¿Está el país en condiciones para entrar nuevamente a este debate y si hay un incremento? ¿Qué dicen sus datos? Sería un error. Lo que tenemos es que el salario mínimo en la práctica es discriminatorio y es extremadamente elevado para la realidad nacional. Lo que ha comentado el ministro es que se evaluaría durante la segunda mitad del año cuando se espera un mayor crecimiento económico. Pero inclusive con ese mayor crecimiento, lo que tenemos que analizar detrás es que con una informalidad tan alta y con una gran proporción de peruanos que en realidad no puede cubrir, inclusive fuera del sector formal, este sueldo mínimo, porque su productividad es muy baja, sería insostenible en el tiempo. El beneficio que genera un incremento en el salario mínimo es, la verdad, minúsculo. Es más, si uno estima actualmente cuántos trabajadores ganan más de 930, pero menos de 1025, tenemos medio millón de peruanos que por el último incremento ahora enfrentan mayores limitaciones para formalizarse. Estamos hablando de perjudicar a cerca de medio millón adicional con un futuro incremento que va a enfrentar mayores limitaciones para formalizarse a costa de beneficiar a un grupo muy reducido dentro de la planilla electrónica. Lo que debe priorizarse es un análisis técnico y lamentablemente también reconocer que, aunque nos guste o no, el salario mínimo en este país es muy elevado. Porque ¿qué sucede? En otros países las recomendaciones es que el salario mínimo no exceda el 40 o 50% de la mediana salarial. Pero en el Perú esta cifra representa cerca del 80, 90 o hasta 100% de la mediana salarial. Es muy elevado y parece, a pesar de lo frecuente que es la discusión respecto al salario mínimo, se omite siempre que el salario mínimo es el mínimo. Es el piso de los ingresos que se van a pagar en el sector formal. No debe pensarse en un salario mínimo que De acuerdo. permita cubrir a justamente toda una familia, sino debe pensarse en un salario mínimo que apunta a aquellos trabajadores menos capacitados y sin experiencia laboral. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cómo está la empleabilidad en las regiones, ¿no? ¿Cuál es la región que más empleo formal está promoviendo o la más informal? Eso es justamente uno de los factores que más ha sido golpeado, sobre todo los niveles de empleabilidad. No recordemos que los puestos de trabajo cayeron drásticamente el año pasado, pero sobre todo en el sector informal. En realidad, en 16 de 24 departamentos hubo pérdidas de empleo significativas. Solamente en 4, Lima, Ica, Junín y Moquegua, podemos afirmar que sí hubo una mayor formalización, porque ahí sí se crearon más puestos de trabajo formales que los informales que se perdieron, ¿no? De momento, la creación de empleo en perspectiva para los próximos meses, el escenario todavía es limitado y va a depender en gran medida del escenario económico. De acuerdo, ¿no? Estaba leyendo aquella información que 12 departamentos del Perú han perdido competitividad laboral el año pasado. Correcto, producto de todos esos resultados, lo que tenemos es que en 12 departamentos la competitividad del mercado laboral ha disminuido. Pero cuando uno profundiza al respecto, lo más llamativo es que en 17 departamentos es ahora mucho más difícil buscar y encontrar un trabajo. Las condiciones de empleo se han más o menos preservado, pero lo que se ha dificultado aún más es sobre todo los incentivos para poder empezar a buscar un trabajo. ¿Qué sucedió? Vino la contracción económica, generó escasez de generación de puestos de trabajo y la población percibió esto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un dato bastante llamativo pero preocupante, y es que la población económicamente activa, esta que está trabajando, buscando empleo, disminuyó el año pasado. Y en los últimos 20 años eso solamente había ocurrido en la pandemia. ¿Qué nos dice Así es. esto?
que en realidad la población se desincentivó de ingresar al mercado laboral, no quiso ni siquiera buscar un trabajo porque reconocía que las limitaciones eran tan grandes que igual no iba a encontrar un trabajo adecuado. Lo que aumentó fue sobre todo la inactividad y es por eso que los retos de cara a este año son cómo recuperar a esos inactivos que sí quieren trabajar pero que no están buscando empleo porque las condiciones son limitadas y también cómo recuperar a esos trabajadores, 600.000 informales que han sido excluidos y van a querer reinsertarse. Muchísimas gracias. Bueno, para el análisis, toda la descarga de datos que nos has propiciado, estimado Daniel Najarra, analista de COMEX Perú, en este Día del Trabajo, ¿no? Preocupante el escenario. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día del trabajo. Felicitaciones y estaremos convocándote de manera Muchas gracias, reiterada Joey. aquí en la Hasta multiplataforma. luego. Hasta una próxima Gracias oportunidad. y muy buenas tardes.